Hace decenas de miles de años, varios grupos de nómadas cazadores cruzaron un puente geológico entre Siberia y Alaska, formado sobre el estrecho de Bering. Los grupos se diseminaron lentamente hacia el sur sobre las tierras de Norteamérica. Hace aproximadamente 22.000 años, estos nómadas cazadores penetraron el indómito territorio de lo que hoy conocemos como México. Era una región geológicamente impredecible, con volcanes que escupían fuego y terribles terremotos que arrasaban todo a su paso. Nada los intimidaba. Fueron tras enormes manadas de bisontes y ciervos hasta las frías praderas sobre las mesetas formadas entre las abruptas cimas de la Sierra Madre. Cerca de la actual Ciudad de México, hallaron un clima templado en una región de 5 lagos poco profundos interconectados entre sí. Para el año 1500 a.C., los cazadores sembraban en la rica tierra volcánica del valle y producían cultivos que aún forman la base de la dieta de los mexicanos: maíz, frijoles y ajíes o chiles. El Valle de México fue la cuna de la civilización mexicana, gracias a la abundancia de agua. El lago fue aprovechado para la agricultura. Gracias al clima y la abundancia de agua, pudieron producir hasta 2 y 3 cosechas anuales, y eso les permitió sostener una inmensa población urbana. Eso sentó las bases para el surgimiento de la civilización mexicana original. Para el año 200 a.C., justo cuando Roma comenzaba sus tiempos más gloriosos, comenzaban también los del gran imperio del México antiguo en la increíble ciudad de Teotihuacán. Su nombre quiere decir la ciudad de los dioses, y se extendía a lo largo y ancho de 31 kilómetros cuadrados en una altiplanicie cerca de la capital de México. Teotihuacán es una ciudad inmensa. Se estima que llegó a tener hasta 250.000 habitantes. Si cuando estaba habitada no era la mayor ciudad del mundo, estaba entre las más grandes. Es enorme. A la antigua ciudad la dominaban 2 gigantescos templos: la pirámide del Sol por un extremo y la de la Luna por el otro. La pirámide del Sol, con sus 66 metros de altura y su base de 213 metros de anchura, es mucho mayor que casi todas las pirámides de Egipto. Pero en el siglo VI, y a pesar de su enorme poderío, el imperio de Teotihuacán fue arrasado por tribus hostiles del norte y la ciudad abandonada. Muy lejos, hacia el sur, en la península de Yucatán, prosperaba otra civilización. Eran los mayas, quienes dominaron la mayor parte de América Central y construyeron impresionantes ciudades de piedra como Chichén Itzá y Palenque. Su escritura jeroglífica nos describe sus ciudades-estado gobernadas por reyes sacerdotes y sus batallas. Nos habla de rituales religiosos en los cuales hacían ofrendas con su sangre y se perforaban la piel, y de los sacrificios humanos. Y nos cuentan cómo eran arrojados seres humanos a profundos pozos para aplacar la ira de los dioses de la lluvia. Desde nuestra visión actual más racional, quizá los sacrificios humanos de los indígenas mexicanos puedan causarnos horror y sobrecogimiento. Hombres quemados vivos, la ingestión de órganos. Pero eso era solo parte de la cultura aquí. Y no olvidemos que la Iglesia Católica también llevaba a cabo horrorosos rituales en Europa. En muchos aspectos, los mayas estaban más adelantados que sus contemporáneos en Europa. Los matemáticos mayas comprendieron el concepto del cero siglos antes que los sabios europeos. Irónicamente, sus grandes científicos nunca descubrieron la rueda ni desarrollaron la metalurgia. A pesar de todos sus avances, solo lograron crear armas y herramientas típicas de la Edad de Piedra. La característica principal del desarrollo de la cultura prehispánica en América es que se dio origen en un lugar donde no había animales grandes. En América no los había. Por lo tanto, no se desarrolla la rueda, porque no había bestias para tirar de los carros. Y por la misma razón, tampoco se desarrolló el arado. A cientos de kilómetros hacia el norte de la civilización maya estaba Tula, capital de una cultura de fieros guerreros, los toltecas. Tezcatlipoca, el dios de los toltecas, exigía sacrificios de corazones humanos. Era una de las deidades más crueles en todo México. Los toltecas, que es el nombre que tenía la gente de Tula, tenían la reputación de ser, si se quiere, algo sagrado. En México, si eras tolteca, eras un gran hombre, eras un sabio o un santo. Pero para el año 1200 después de Cristo, los poderosos toltecas serían suplantados por una tribu que edificaría el más grandioso imperio de la antigüedad mexicana.
El Valle Central de México se hallaba en caos a principios del segundo milenio. Tras el colapso del Imperio Tolteca, miles de tribus lucharon fieramente por el poder. Entre ellos estaba la pequeña y relativamente recién llegada tribu de los aztecas, la cual había emigrado hasta el valle desde el norte aproximadamente en el año 1250 después de Cristo. Los rudos y belicosos aztecas se establecieron finalmente en una isla en medio del lago Texcoco, ubicado en el Valle Central de México. Una antigua profecía los había traído hasta esa región. Los aztecas fueron entre los últimos en llegar al Valle Central de México. Según la teología mexicana o azteca, ellos debían hacer su capital donde hallaran un águila parada sobre un cacto nopal devorando una serpiente. Y ellos hallaron esa extraña escena sobre esa isla en medio del lago. Y ese, claro está, es el símbolo que aparece hoy en día en la bandera mexicana. El resto de los habitantes del valle veía a los aztecas como unos nómadas primitivos, pero estos se adaptaron rápidamente a su nuevo entorno. Para cerca del año 1300 de nuestra era, comienza a emerger la capital azteca, Tenochtitlán, la cual llegará a ser la más grandiosa ciudad del Nuevo Mundo. La franja de agua los separaba desde 5 hasta 8 kilómetros de tierra firme, lo que protegía a la ciudad de los ataques de un modo muy eficiente. Para compensar la falta de tierras cultivables, los aztecas construyeron ingeniosas islas artificiales llamadas chinampas. Para hacer una chinampa, se saca el lodo del fondo del lago y se amontona hasta hacer un islote artificial. El islote se mantiene estable con árboles plantados, dibujando un rectángulo. Una vez que el islote está sobre el nivel del agua, se logra un ambiente muy húmedo y estable que permite producir hasta 3 cosechas al año, lo que se traduce en una gran productividad. Al estar protegidos de los ataques y tener un suministro constante de alimentos, los aztecas prosperaron. Para el año 1500, la ciudad cubría 13 kilómetros cuadrados y tenía cerca de 200.000 habitantes. Tenochtitlán era una de las mayores ciudades del mundo para ese entonces. Era 4 veces mayor que Londres. El centro de la ciudad era dominado por una pirámide de 60 metros de altura con 2 templos gemelos en el tope. Uno para el dios del sol y de la guerra, y el otro para el de la lluvia. A los alrededores de la plaza del templo se hallaban los aposentos del emperador, de la nobleza y los sacerdotes. Vivían en amplios palacios de varios niveles y de hasta 50 habitaciones ornamentados con estuco de alegres colores. El poder del imperio azteca pronto se dispersó mucho más allá de los muros de Tenochtitlán. Las fieras legiones mexicanas, nombre que los aztecas se daban a sí mismos, conquistaron casi todo el centro y sur de México. Su influencia se extendió por más de 258.000 kilómetros cuadrados, desde las selvas de Yucatán al sur hasta los desiertos al norte, llegando a controlar a 15 millones de habitantes. Para el año 1428 dominaban el Valle de México y luego comenzaron a expandirse fuera de este. Su primera expansión fue hacia el Valle de Morelos, en Cuernavaca. Al conquistar Morelos y Guerrero hacia el sur, se apoderaron de algodón y oro, que es lo que allí se producía. Entonces se dirigieron a Veracruz y luego comenzaron a dirigirse hacia Oaxaca. Los tributos de los pueblos sometidos llegaban constantemente llenando las arcas del imperio y atestando el gran mercado de la ciudad. A diario llega todo tipo de mercancía de todas las provincias. Joyas hechas de oro y plata, piedras preciosas, plumas multicolores, esclavos resignados en espera de su destino, maíz, frijoles, cacao, chiles, cebollas y miles de vegetales frescos. Bernal Díaz. Los aztecas, ahora ricos y poderosos, hacían la guerra ya no solo por las tierras y el oro, sino también por la sangre de los prisioneros, quienes eran sacrificados en el panteón de sus iracundos y vengativos dioses. Los sacerdotes aztecas realizaron sacrificios humanos en una escala nunca antes vista en la historia. Pensaban que la sangre humana era el alimento adecuado para sus dioses. Su sorprendente altar de más de 1.500 deidades les demandaba un suministro constante de víctimas. Los aztecas pensaban que su universo se iba a acabar y que el único modo de evitar eso era mediante los sacrificios humanos. La razón principal para estos sacrificios era la creencia de que si no los hacían, el mundo se acabaría, se extinguiría.
Muchos niños fueron sacrificados al dios de la lluvia para que sus lágrimas aseguraran cielos generosos, y los sacerdotes se empapaban de sangre el cabello y vestían la piel de las víctimas desolladas durante los ritos a su dios de la primavera. El sacerdote arrancaba el corazón de la víctima con un cuchillo de obsidiana, mientras aún le latía para ofrecerlo a los hambrientos dioses. Miles de inocentes eran conducidos a una muerte sangrienta a los pies del gran templo de Tenochtitlán durante los grandes festivales. Se asegura que en 1492, en solo 4 días, unos 20.000 corazones fueron arrancados, pero hoy algunos eruditos sostienen que esto es una exageración. ¿Qué hacer con 20.000 cadáveres luego de sacarles el corazón? La logística de ejecutar tal cosa habría sido simplemente abrumadora. Las preguntas que uno debe hacerse son, ¿de veras? ¿Pero cómo lo hicieron? Quizás cuando se analiza la religión de los aztecas, se le da demasiado énfasis al tema de los sacrificios. Sí había sacrificios humanos, pero no con el propósito de negar la vida humana, sino de aplacar la ira de los dioses. En el corazón del mundo azteca se hallaba su rey, Moctezuma. Era venerado como un dios. Tenía 3.000 sirvientes y más de 1.000 mujeres entre esposas y concubinas. Quien le diera el rostro, lo tocara o le diera la espalda era castigado con la muerte. Cada aspecto de la vida de Moctezuma era atendido con la máxima ceremoniosidad. Al comienzo de sus comidas, le colocaban enfrente una tabla ricamente decorada con oro para que nadie pudiese verlo mientras se alimentaba. Bernal Díaz. Como jefe de la familia real azteca, Moctezuma tenía poderes absolutos, pero también sufría. Creía con temor en una antigua profecía que hablaba del regreso de un dios blanco llamado Quetzalcóatl, que los había visitado hacía muchos siglos. Antes de partir, prometió que algún día regresaría. Y ocurre algo muy curioso. Este dios tenía el aspecto de un hombre con barbas y de buena contextura, cosa que tendría bastante relevancia durante la conquista de México. En 1519, las profecías parecían cumplirse. El rey recibió la noticia de que unos templos flotantes habían sido avistados desde la costa. Moctezuma sintió terror y ansiedad cuando le fueron descritos los tripulantes de las naves. Oh amo y rey, es cierto que estos extraños llegaron a la costa desde el gran mar. Tienen la piel clara, mucho más que la nuestra. La crónica mexicana. En las estatuas que había de Quetzalcóatl, el rostro de este dios luce una barba. La conclusión a la que llego es que también tiene la boca como una tortuga, que parece del arte típico del mesoamericano, pero podría confundirse con un morrión español. Así también pudo servir para que los aztecas asociaran a estos hombres con la representación de Quetzalcóatl. Presa de la desesperación, Moctezuma gemía y lloraba. Para él estaba claro que los extraños eran enviados por el dios Quetzalcóatl para reclamar su reino. En vez de combatirlos, Moctezuma envió emisarios para dar la bienvenida a los dioses de piel blanca del este y para suplicarles que se fueran. Pero los recién llegados no eran dioses, eran solo unos cuantos centenares de españoles. La verdadera tragedia era que estaban al mando de Hernán Cortés, cuyo destino era volverse el más grandioso de los conquistadores. El Viernes Santo del 22 de abril de 1519, el explorador español Hernán Cortés viajó a México desde Cuba y colocó una cruz y el escudo rojo y dorado de España sobre las arenas de una playa mesoamericana, fundando así una ciudad que bautizó como Villarrica de Veracruz, la ciudad de la verdadera cruz. Con esto se daba inicio al violento encuentro entre dos civilizaciones. Hernán Cortés era uno de los miles de españoles que habían sido empujados por la pobreza en busca del oro y la gloria en el Nuevo Mundo. Se trataba de mercaderes, de hombres de mar, exploradores, parias de la sociedad.
Esa clase de personas con la cual la gente decente habría preferido no estar asociada. Se trata de gente armada, porque Europa en el siglo XVI era un sitio muy peligroso y todo hombre importante salía a la calle portando un arma si sabía cómo utilizarla, porque de lo contrario debía vivir atemorizado. No era un buen lugar para vivir y la gente que viene a tales sitios tiende a no comportarse bien con los demás. Cortés llegó al nuevo continente cuando comenzaba una era de grandes hallazgos. El Papa había repartido al Nuevo Mundo entre España y Portugal para que ambas naciones se encargaran de diseminar en este la civilización occidental y el Evangelio. En Cuba, Cortés había amasado grandes riquezas luego de haber logrado llegar con su astucia al puesto de secretario y de hacerse el preferido de Diego Velázquez, a quien el rey de España había delegado el cargo de gobernador de la isla. El gobernador dio a Cortés el mando de una expedición para explorar una misteriosa región hacia el oeste, México. Cortés contrató una pequeña flota y logró reunir un exiguo ejército de 500 mercenarios. No habría paga, solo la promesa de oro, gloria y de haber prestado un servicio a Dios. Cortés era en muchos sentidos la quinta esencia de un conquistador español. Era muy listo, pero no un intelectual, sino más bien un hombre de acción. Tenía un gran ego. No le tenía miedo a nada. Era un hombre que inspiraba respeto, que exigía respeto. Un hombre muy de su tiempo. Era el perfecto conquistador, porque estaba decidido a lograr lo que se propusiera. Pero Cortés, antes de zarpar, estuvo a punto de ser relevado de su mando. El gobernador Velázquez ponía en duda su lealtad. Sus sospechas estaban bien fundadas, pero el mensajero con la orden de detener la expedición llegó a Cuba demasiado tarde. Ya Cortés y sus hombres se habían hecho a la mar. Cortés navegó por la costa de Yucatán hasta la región de Tabasco y tocó tierra ocasionalmente para hacerle la guerra a los indígenas. Luego de varias pero fallidas escaramuzas, las tribus locales optaron por intentar aplacar los ataques de Cortés con ofrendas de frutas, maíz, ropajes y mujeres jóvenes. Los españoles llamaron Marina a una de estas indígenas. Hablaba maya y náhuatl, la lengua de los aztecas. Prestaría un valiosísimo servicio como intérprete y también sería la amante de Cortés, transformándose así en una de las más controvertidas figuras de la historia mexicana. Para unos, era una traidora, para otros, una heroína. De lo que se trata es que Marina fue una mujer sumamente hábil e inteligente. Fíjense en lo que pudo hacer. Fue capaz de traducir entre los dialectos indígenas y el español. Fue capaz de negociar entre dos culturas. Pudo manejar esa situación, lo que demuestra su talento. No la transformemos en una villana por haber sido utilizada por una potencia imperial. Debemos apreciarla por sus logros, los cuales fueron notables, y no culparla por la conquista. Solo había playas desiertas en la parte de la costa del Golfo, tan lejos de Tenochtitlán, donde Cortés había fundado Veracruz. El astuto comandante había hecho tal cosa para asumir más control sobre su destino. Fundando una ciudad donde antes no había ciudades, ampliaba su visión, pues eso lo investía con el título de capitán general. Cortés sabía que en alta mar la ley no lo alcanzaba. Cuando él creó la real ciudad de Veracruz, aquel Viernes Santo, y de allí el nombre, pues es lo mismo que decir Villa de la Verdadera Cruz, él volvía a abrazar la ley y creaba el consejo de la ciudad de Veracruz. Allí solo estaba el mar y la arena, no había ciudades, pero él, en papel, creaba una entidad. Y fue el ayuntamiento de Veracruz el que lo autorizó a hacer la expedición tierra adentro. Mientras tanto, en Tenochtitlán, Moctezuma aún dudaba sobre la condición de dioses de los visitantes de piel blanca que habían llegado por el mar. Envió emisarios con regalos para darles la bienvenida. Vayan ahora, sin retraso. Hagan reverencia a nuestro Señor el Dios. Díganle esto: vuestro sustituto, Moctezuma, nos ha enviado. Aquí están los regalos con los que te damos la bienvenida a México. Moctezuma. Pero la estrategia de Moctezuma solo agravó la situación. El oro regalado a los españoles avivó su codicia aún más. Cortés hizo una demostración de su poder militar frente a los emisarios de Moctezuma, lo que le confirmaba a los aztecas sus temores de que los españoles habían sido enviados por los dioses. Los aztecas nunca habían visto caballos y pensaban que tanto caballo como jinete eran una misma criatura. También vieron por primera vez el destello de las espadas de acero y muchos cayeron muertos tras el estruendo del sonido del cañón. Los cañones rugen.
Una bola como hecha de piedra sale de sus entrañas escupiendo chispas y una lluvia de fuego. Se visten con hierro y usan cajas de este metal sobre sus cabezas. Montan sobre el lomo de sus siervos, que son tan altos como el techo de las casas. Guerrero azteca. El terror invadió Moctezuma cuando aquella noticia llegó a Tenochtitlán. El rey omnipotente lloró y se lamentó a viva voz. Como a Cortés le despierta mucha curiosidad el oro regalado y la historia de la increíble ciudad lejos del mar, decide marchar tierra adentro para conocer a Moctezuma y a la capital azteca, cosa que él sabía sería muy mal recibida por algunos de sus hombres. Cortés, antes de partir de Veracruz, tierra adentro, reunió a sus tropas en la playa y les dijo que sería un viaje muy duro, que seguramente habría muertos, que habría grandes ganancias y que quien tuviera alguna duda diera un paso adelante y podría volver a Cuba. Pero cuando algunos dieron un paso adelante, él les negó el regreso a Cuba. Ya conocía a sus enemigos, había logrado el modo de descubrirlos. Cortés se encargó de los rebeldes inmediatamente, ejecutó a 2 de los líderes y mandó a hundir sus propias naves para que nadie volviera a pensar en regresar. Mientras los españoles marchaban hacia la capital azteca, tuvieron que cruzar por las tierras de 150,000 indígenas pertenecientes a la cultura de los tlaxcaltecas, quienes atacaron a Cortés y a sus hombres día tras día. Los tlaxcaltecas les hacen la guerra durante 2 semanas, pero los españoles matan a cientos de ellos. Finalmente, los tlaxcaltecas decidieron cesar los ataques y unirse a Cortés en su marcha hacia Tenochtitlán, pues odiaban a los brutales aztecas, quienes acostumbraban capturar a su gente para sacrificarla a sus dioses. Cortés, acompañado de 5,000 guerreros tlaxcaltecas, hacía derribar los ídolos aztecas por donde pasaba y ordenaba detener los sacrificios humanos y predicar el evangelio a los indígenas. Para los españoles, Dios era un medio tan válido como el oro para alcanzar la gloria. Es fácil olvidar lo religiosos que eran los españoles y decir que era solo un subterfugio, una justificación racionalista para lo que hicieron. Yo no tengo mucha fe en ese tipo de interpretaciones. Eran sumamente religiosos, a pesar de las vidas que tomaron. Creían que obraban en nombre de Dios y estaban dispuestos, sin titubeos, a cometer atrocidades en nombre de su religión. El 8 de noviembre de 1519, a 8 meses de partir de Cuba, Cortés y sus hombres cruzaron las montañas. De pronto, se hallaron frente a un espectáculo casi imposible de creer sobre el extenso valle: las increíbles ciudades de los aztecas. Nos asombramos al contemplar tantas ciudades, templos y edificios. Todo era hecho de piedra y sobre el agua. Era una visión tan fantástica que muchos soldados creyeron estar soñando. Bernal Díaz. Cortés y sus hombres hacen una entrada marcial a la ciudad-isla, Tenochtitlán, y Moctezuma los recibe sobre una litera de brillantes plumas verdes, jade y joyas. ¿Eres tú él?, preguntó Cortés cuando estuvo frente al monarca. Yo soy él, respondió el señor de los aztecas. En este grandioso séquito había una cantidad enorme de gente, y Moctezuma debió tener buenos motivos para estar preocupado, puesto que aquello podía terminar siendo una catástrofe. Moctezuma II debió enfrentar un grave dilema en 1519. Muchos altos sacerdotes creían que Cortés era Quetzalcóatl y que había regresado a México, como lo había prometido en el siglo X. El propio Moctezuma ignoraba si se trataba o no del verdadero Quetzalcóatl, y como no estaba seguro de ello, no quería arriesgarse a ofenderlo. Y por eso no ofreció resistencia a que los españoles entraran a Tenochtitlán. Al poco tiempo, los refinados modales son olvidados y comienza una guerra brutal. En el otoño de 1519, Moctezuma, el rey azteca, observaba con nerviosismo cómo hombres blancos muy bien armados se paseaban por su ciudad capital. Por primera vez en su historia, los aztecas tropezaban con un enemigo que los superaba en poderío. Orgullosa de sí, se yergue la ciudad de México, Tenochtitlán, donde nadie teme morir por la guerra. Esta es nuestra gloria. ¿Quién podría conquistar Tenochtitlán? ¿Quién podría sacudir los pilares del cielo? Poema azteca.
A pesar de su estatus de deidad para los aztecas, Cortés decidió no arriesgarse. El capitán español tomó prácticamente de rehén al gran Moctezuma en su propia ciudad para transformarlo en el títere de sus designios. Moctezuma debió estar sumamente asustado, y eso puede deducirse fácilmente porque ofreció aliarse a Cortés de inmediato. Cortés accedió a la alianza, pero con la condición de que él reconociera que el jefe supremo era el rey de España. Y Moctezuma no sabía de quién hablaba Cortés. Nadie conocía en México al rey de España, pero aceptó porque sabía que, de lo contrario, igualmente se ganaba un gran enemigo. Moctezuma, además de colaborar con los españoles, los condujo personalmente hasta sus tesoros, revelándoles algo de un esplendor que ninguno de ellos habría podido imaginar. El imperio azteca había acumulado mucho oro durante siglos, producto de sus impuestos, y lo habían almacenado en un gran salón. Y cuando los españoles vieron todo ese oro, quedaron totalmente estupefactos. Era una gran sala repleta de oro. En la primavera de 1520, llegó a Veracruz una flota de 18 naves españolas con 800 hombres, enviada por el gobernador de Cuba con órdenes de capturar y ejecutar a Cortés, quien había sido acusado de traición. Cuando Cortés se enteró de la llegada de la flota, sabía que tenía que actuar con determinación. Dejó algunos hombres en la ciudad para vigilar a Moctezuma y recorrió los 240 kilómetros que lo separaban del enemigo que había acampado en la playa. Cortés atacó por sorpresa una noche de lluvia y logró someter al asentamiento enemigo. A la mañana siguiente, habló con los hombres que habían venido a ejecutarlo y los convenció a que se unieran a él, prometiéndoles una porción del botín de las inmensas riquezas del imperio azteca. Pero durante su ausencia, estalló el caos en Tenochtitlán. Se celebraban los festivales aztecas del dios de la guerra y los españoles tomaron las armas para evitar los sacrificios humanos que Cortés había prohibido. Los españoles mataron brutalmente a los danzarines y a los sacerdotes que realizaban las ceremonias y luego se volvieron contra los espectadores indefensos. Cada templo de los aztecas fue saqueado y cerca de 3.000 indígenas fueron asesinados. La masacre durante las festividades hizo que los aztecas se enemistaran con Moctezuma, a quien ahora relacionaban con los españoles. Cuando Cortés y sus hombres regresaron de la costa, se encontraron con una ciudad a punto de estallar. El palacio de Moctezuma fue tomado por los guerreros y el rey, encaramado sobre un muro, imploraba a su pueblo que dejara de pelear, pero sus súbditos se hallaban fuera de control. Presos de la ira, le gritaron e insultaron. ¿Quién es Moctezuma para mandarnos?, decían. Ya no somos sus esclavos. Daban gritos de guerra y disparaban flechas hacia el tejado donde él estaba. Códice Florentino. Una piedra arrojada por la masa enfurecida alcanzó a Moctezuma. Había sido asesinado por su propio pueblo. Ya sin su aliado y con el ejército azteca en control de la ciudad, Cortés decidió la retirada. Durante la noche, 1000 soldados españoles y sus aliados en el imperio son guiados por él fuera de la ciudad. Cortés ordenó sacar todo el oro, las joyas y la plata, y que tanto bestias como hombres cargaran con la máxima cantidad posible del tesoro. Bernal Díaz. Cortés y sus hombres marchan en silencio para tratar de salir de la ciudad con el producto del saqueo del tesoro de Moctezuma a sus espaldas. Pero de pronto, miles de aztecas los atacan. Los españoles luchan fieramente sobre el puente y cuando llegan hasta los canales, se arrojan al agua. Muchos se ahogan con el peso del oro de Moctezuma. La batalla es sorprendente. Mueren cientos de españoles. La noche sería para siempre recordada como la Noche Triste. Tal como dicen los relatos, el tesoro era enorme y ellos intentaban cruzar el puente con él. Cuando intentaron nadar, el peso de las joyas se los impedía. Así que se ahogaron, y enhorabuena porque no era gente buena y se lo merecían. Sin embargo, al final, algunos lograron escapar. Cortés y sus hombres son perseguidos hasta unas colinas cercanas y rodeados. Se encuentran en desventaja numérica y están agotados. Están a punto de ser totalmente derrotados, pero Cortés cruza con su caballo las líneas enemigas y mata él mismo al jefe azteca ante la mirada atónita de sus hombres. Desmoralizados por el asesinato de su jefe, el grupo de aztecas decide retirarse, lo que posibilita la huida de Cortés y de sus hombres. Los españoles regresan a Tlaxcala para sanar sus heridas. A la primavera siguiente, Cortés lanzó otro violento ataque contra Tenochtitlán.
La ciudad estaba mucho más débil que durante la primera incursión de los españoles 18 meses atrás. Los aztecas habían contraído la viruela, una enfermedad europea para la cual carecían de defensa, y esta había diezmado a la población. Tenochtitlán es víctima de otra gran epidemia que ataca a todos en la ciudad. Es tan terrible que nadie puede moverse ni caminar. Muchos mueren de esta epidemia y muchos más de hambre. Códice Florentino. Entre los muertos se halla el sucesor al trono de Moctezuma. Entonces eligen como líder al sobrino de Moctezuma, a Cuauhtémoc. Su nombre parecía augurar cosas malas, quiere decir águila que cae. En tanto que los guerreros de Tenochtitlán se debilitan, Cortés se hacía más poderoso. El comandante español se aprovechó del odio por los aztecas de los otros pueblos de la región y logró reunir un ejército de casi 100.000 hombres ansiosos por atacar la capital del imperio. Nunca más se repetiría la noche triste. Los aztecas lucharon desesperadamente y lograron resistir durante varias semanas. Pelearon calle por calle y casa por casa, y la lucha fue brutal y espeluznante. En plena batalla, los aztecas sacrificaron a 66 prisioneros españoles sobre la Gran Pirámide. Ante la mirada impotente de sus camaradas, sus corazones les eran arrancados. Vimos con horror cómo sacrificaron a todos y a cada uno de nuestros hombres. Devoraban sus miembros y ofrecían sus corazones y su sangre a sus ídolos. Bernal Díaz. La batalla continuó y los aztecas fueron dominados por la superioridad de las tácticas y el armamento de los conquistadores. Los europeos que combatieron a los aztecas no solo tenían la ventaja militar de poseer armas, cañones y pólvora, también tenían una ventaja psicológica, pues entre ellos se contaban que un hombre sobre un caballo podía pisotear a 4, 5 o 10 guerreros aztecas a pie. Así que cuando los europeos se enfrentaron a los aztecas, estos se hallaban en una terrible desventaja. Los españoles eran demasiado poderosos, tenían una mejor tecnología y caballos. Nada podía quitarles el triunfo. La magnífica ciudad de Tenochtitlán terminó en las ruinas, destruida por los cañones y las espadas de los conquistadores. Cuauhtémoc fue capturado y llevado ante Cortés. El último rey de los aztecas fue orgulloso y desafiante hasta el final. Cuauhtémoc dijo: he cumplido con mi obligación de defender mi ciudad y mis súbditos, y ya no puedo hacer nada más. Toma el puñal que llevas en el cinturón y dame muerte de inmediato. Bernal Díaz. Cuauhtémoc, luego de permanecer 4 años en prisión, fue colgado por Cortés bajo cargos de rebelión, y con él desaparecieron también el imperio azteca y su gran capital, Tenochtitlán. La conquista española se había consumado. La conquista española es un proceso muy ambiguo. Por una parte, es un modo de conectarse con Europa, de ver hacia Europa. Algo que tendemos a hacer en este continente es querernos legitimar comparándonos con Europa, sobre todo con Europa occidental. Por otra parte, los vemos como los imperialistas, como los que vinieron a violar y a saquear el país, causando así la muerte de muchos indígenas mexicanos. Así que hay muchas opiniones encontradas. De las cenizas del imperio azteca emergió una nueva y muchas veces problemática civilización. Con la caída de Tenochtitlán, el reino de los aztecas se transformó en la colonia española de Nueva España. Los tributos siguieron llegando a la ciudad sobre el lago, pero ahora el oro era entregado a los españoles, no a los aztecas. Y sobre las ruinas de lo que llegó a ser Tenochtitlán, una nueva ciudad sería construida, la Ciudad de México. A los historiadores sociales les agrada enfatizar que Cortés y sus aliados destruyeron Tenochtitlán, pero parecen querer olvidar que de esas ruinas, Hernán Cortés creó la Ciudad de México e inspiró la construcción de magníficos edificios. La Ciudad de México llegó a ser posteriormente el centro religioso, político y cultural de Nueva España. Hordas de misioneros católicos llegaron a la Ciudad de México con el objetivo de ganar nuevos conversos. Otros llegaron en busca de fortuna y fundaron hermosas haciendas. Vivían como caballeros feudales, explotando la mano de obra de los campesinos indígenas.
El mismísimo Cortés se hizo construir un hermoso castillo en Cuernavaca, a las afueras de la Ciudad de México. Cortés nunca dejó de serle leal a la corona española. De hecho, él regresó a su país a ratificar su título, pues había sido nombrado marqués del Valle de Oaxaca y había recibido la encomienda de muchos pueblos. Cuando regresó a España a confirmar tales derechos, el rey le colmó de atenciones. Cuidó de Cortés cuando enfermó, lo invitó a sentarse junto a él en la catedral de Salamanca, pero nunca lo hizo gobernador. Y eso era lo que él quería. Lo hizo capitán general, un título muy prestigioso, pero nunca lo hizo gobernador. Cortés, en un momento sumamente dramático, cuando el rey partía de Salamanca, corrió a detener su carruaje y le dijo: «Soy el hombre que te ha dado más pueblos y muchos más reinos que te haya dejado tu padre». Cortés no era el único que en la conquista había tratado ingratamente. Una civilización de naciones amerindias había sido arrasada y destruida. Millones habían muerto por la guerra y las enfermedades. Para 1640, solo cerca de 1 millón de indígenas sobrevivían de los 20 o 30 millones de pobladores originales. La corona española ejercía la máxima autoridad sobre el territorio y pasaron siglos antes de que el pueblo mexicano pudiese recobrar su libertad.